Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a dar un tour de nuestro apartamento japonés. Ya llevamos un mes viviendo en este lugar, así que sí, ya estamos cómodos acá, hemos desempacado y les queríamos mostrar cómo es el interior de un apartamento japonés. Así que vamos a comenzar con nuestro tour ahora. Entonces, justo detrás de Samuel, aquí tenemos la puerta de entrada al apartamento y justo en cuanto entras tenemos este pasillo y aquí es donde uno se saca los zapatos porque no se puede entrar con zapatos a un apartamento japonés, eso es muy malo. También tenemos paraguas porque es época de lluvia. 3 paraguas, sí, porque un día salimos con solo uno y nos empezó a llover, tuvimos que comprar otro. Tenemos como una cortina aquí justo detrás mío, no sé muy bien por qué está aquí, si es decoración o qué es, pero está ahí, está lindo. Así que sí, entremos a la primera habitación. Quiero mencionar que este apartamento japonés es bastante grande porque cuando estábamos buscando un lugar para alquilar, muchos solo eran monoambiente, así que solo tienes una habitación con tu dormitorio, la cocina, la sala y se veían súper apretados. Así que afortunadamente pudimos encontrar un apartamento con 4 habitaciones, con 4 espacios. Así que hemos estado bastante cómodos acá. Así que vamos comenzando con la primera habitación que tenemos acá, que vendría a ser el dormitorio. Aquí tenemos 2 camas individuales que están lado a lado. También tenemos una mesita de noche con una lámpara. Tenemos aire acondicionado, que es muy importante. Muy importante. Porque hace un calor terrible. También hay como un pequeño escritorio y Samuel ha estado trabajando acá. Y vistas. Y vistas, sí. Sí. Muéstranos. Este apartamento tiene 2 tipos de ventana. Tenemos esta ventana de vidrio acá. Y también tenemos esta ventana que es un poco más tradicional. Esta ventana de madera como con papel. Sí. Y algo medio raro es que aquí en el dormitorio también tenemos un tipo de cocina. Pero no es una cocina completa, así que les voy a mostrar. Si abrimos esta cortina, tenemos nuestro frigider con freezer. Y no hay mucho dentro del frigider. Tenemos vino tinto, un poco de agua, hemos comprado frutas y verduras. Desde Chile. Vino chileno. Vino Chile. También tenemos un microondas. Sí. Y esta es como una tostadora tipo horno para sándwiches y calentar cosas por el estilo. Pero la verdad que no hemos estado usando esto, solo salimos a comer a restaurantes o vamos al supermercado que queda justo enfrente y uno puede comprar comida que ya está hecha y es bastante barato, así que es más fácil. Detrás de esta cortina tenemos la segunda parte de la cocina, donde podemos lavar nuestros platos. Pero eso es todo, no hay pequeño. Ya, súper pequeño. Súper pequeño. Y no hay hornilla, así que eso significa que no podemos cocinar. Sí tenemos una tetera en la próxima habitación, pero eso es todo cuando se trata de cocina. Así que eso concluye el tour de la primera habitación, el dormitorio. Aquí también tenemos una cortina como para crear un poco de división con el próximo ambiente. Y este ambiente vendría a ser nuestra sala. Tenemos aquí un sillón o un sofá, una mesita. También tenemos como estas pequeñas sillas por si tenemos amigos que vienen a visitar. Tenemos un cuadro de una geisha en japonés, un reloj medio antiguo. Y también esto, no sé cómo se llama, pero es para cambiarte la ropa detrás. Y también ayuda a crear un poco de espacio entre el dormitorio y la sala. Y acá tenemos un mueble con platos, tazas, cubiertos, cosas por el estilo. Muchas frutas. Muchas frutas que hemos comprado. Y esta es la comida para nuestro desayuno. Así que tenemos café, té verde, café, manzana, instantáneo. Banana, instantáneo, muy bien. Sí. Y como había mencionado antes, en las casas japonesas hay que sacarse los zapatos en cuanto uno entra, pero te puedes poner estas chancletas para andar por la casa. Pero como nosotros tenemos pies medios grandes, pies norteamericanos, no nos entran estas chancletas, no son muy cómodas.
así que andamos descalzos por la casa, pero a mí no me molesta. Así que sí, este es el segundo ambiente del departamento y ahora vamos a continuar al tercero. Vamos adelante, Samuel. Ok, entonces, otra cosa que me gusta de este apartamento japonés es que tenemos estas, no sé si son puertas o paredes que se deslizan. Así que les voy a mostrar cómo funciona. Vamos cerrando una. 1, 2, 3. Y ahora la otra. Sí. Así que ahora tenemos un espacio más privado en este tercer espacio. Y esto vendría a ser como nuestro comedor. Así que tenemos pisos tatami, que son hechos de una paja, la paja del arroz. Lo usan para los pisos acá. Tenemos una mesa bajita y estas almohadas donde nos podemos sentar. Y aquí comemos nuestras comidas. Desayunamos, almorzamos, cenamos. Y este espacio también se puede convertir en dormitorio si tienes 4 personas quedándose acá. Nos han dejado como unos mats. Son unos colchones, pero un poco más finitos. Así que podemos sacar la mesa y poner esos colchones. Y sí, tenemos espacio para 2 personas. Y también lo que me gusta acá es que tenemos un poco de arte en las paredes. Tenemos los sakura, que son las flores del árbol de cereza. Así que sí, es un lindo espacio. Aquí es donde tenemos los reciclables, la basura. Hay que separar todo, plásticos, vidrio, todo así. Tenemos aire acondicionado, nuestro segundo aire acondicionado, más arte. Y aquí tenemos, aquí están guardados más almohadas, más colchas. Así que sí, este es el tercer espacio. Y ahora les muestro el cuarto espacio aquí en nuestro apartamento japonés. Esto vendría a ser como una oficina y yo he estado trabajando en este sitio. Samuel tiene esa mesita súper pequeña en el dormitorio y yo trabajo acá. Así que sí, aquí tenemos todos los electrónicos para las cámaras y todo eso. También tenemos el closet detrás de esta cortina. Y aquí están los colchones que estaba mencionando. Si tienen amigos que se vienen a quedar en el departamento, más almohadas. Aquí también más colchones. Y sí, aquí tenemos nuestra ropa, nuestras maletas, zapatos, todo eso. Y Samuel se acaba de golpear la cabeza. Mira cómo se está moviendo esa lámpara. Vistas. Vistas, ok. Sí. Si quieren ver nuestra calle, ahí lo tienen. Sí. Y sí, acá en esta habitación también tenemos 2 sillas. Y justo detrás hay una mesa de metal que podemos abrir, pero estaba ocupando demasiado espacio y no la estábamos usando porque hay otra mesa en la tercera habitación, así que la guardamos nomás. Y sí, tenemos otra silla. Aquí arriba tenemos más colchas, almohadas, frazadas, todo por el estilo. Y algo que uno tiene que tener cuidado si uno es un poco alto, yo no soy tan alta, pero las puertas en el Japón son bastante bajas, así que Samuel casi todos los días, al principio cuando estábamos en este apartamento, él iba caminando y se golpeaba. Y eso pasó tantas veces, pero ahora anda con cuidado, anda con un poco de miedo. Sí, y acá también tenemos estas puertas de madera que uno puede deslizar para crear más espacio o una división entre los 2 espacios. Hay 3 puertas acá. Y aquí arriba tenemos unas cuantas plantas, un reloj, una madera medio trabajada como adornos. Y eso concluye el tour de este cuarto ambiente. Así que ahora vamos a continuar. Vamos a salir por el mismo pasillo donde comenzamos el video. Tenemos estas cortinas y les vamos a mostrar nuestro baño. Ahora, este no es un baño muy moderno. Yo he visto baños japoneses súper modernos. Este es un poquito más antiguo, pero van a ver cómo es. Ok, entonces, en cuanto uno entra, tenemos este mueble. Y aquí guardamos la secadora de pelo, tenemos más toallas y todo eso. Y aquí está la ducha. La ducha tiene 3 botoncitos. Este es para prender el agua caliente.
Este segundo es como un extractor, no sé si lo pueden escuchar. Y también tenemos una luz dentro de la ducha. Y es una ducha un poco compacta, no es un espacio súper grande, pero funciona. Así que no nos podemos quejar mucho. Y ahora entramos, aquí pueden ver el resto del baño. Tenemos un toilet, el inodoro. Esto nos fascina a Samuel. Así que en los baños japoneses el toilet suele tener como un lavatorio donde te puedes lavar las manos. Y el agua que usas para lavar las manos también llena el tanque de agua. Así que no hay tanto gasto de agua. Y aquí tenemos otro lavatorio, así que en realidad puedes elegir cuál quieres usar. Tenemos un espejo. Hola. Hola. Y eso concluye el tour de nuestro apartamento japonés. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora tienen una mejor idea de lo que pueden encontrar aquí en Tokio, en el Japón. Este apartamento es bastante grande. Hay muchos apartamentos en la ciudad que solo son monoambiente, pero nosotros estamos alquilando en Shinjuku y en las afueras de Shinjuku. Estamos como a 15 minutos de una estación de tren, de metro. Así que sí, los precios son un poco más bajos aquí y también los espacios son un poco más amplios. Así que sí. Eso concluye el tour hoy y les vamos a continuar mostrando nuestros apartamentos mientras viajamos por el Japón. Gracias por mirar este video y nos vemos la próxima. ¡Chao! Chao.